Sí, hermanos, las elecciones se acercan en Brasil una vez más. Y ya sabes, ¿verdad? Siempre es lo mismo. Las peleas siguen aumentando, las discusiones, la división en nuestro país va empeorando. Es la izquierda contra la derecha contra la izquierda. Hermanos, estaba pensando aquí en una cosa. En un juego de ajedrez existe tu lado y el del oponente, ¿ok? El de tu adversario. Es el lado A contra el lado B. Pero quienes están moviendo las piezas, ellos no son enemigos, son amigos, porque tú invitas a tu amigo a jugar. Entonces, hermanos, necesitamos dejar de estar peleando de esta manera, porque en realidad hay alguien que está controlando las piezas. Y quiero hablar aquí en este video sobre algunas cosas en las que tal vez nunca habías pensado antes. Una de ellas es que ya debes haber notado que los políticos están buscando a las iglesias, principalmente a las evangélicas. Ellos empiezan a buscar ir a los cultos, escuchar la palabra de Dios, pero también quieren una oportunidad para recibir la recomendación de algún pastor. Ellos quieren poder subir al púlpito y hacer actos de campaña que técnicamente sabemos que eso no está permitido en Brasil. No puede haber una campaña política dentro de los templos, pero sabemos que, a veces, las cosas se salen de control y se apartan de la ley. Hermanos, la cuestión no es esa. Porque mientras estamos discutiendo, no, si esto está mal, si no lo está. La pregunta es, ¿por qué la iglesia está tan interesada en el poder político? Porque sabes que el respaldo a un político no es casualidad, hay intereses detrás. Yo tengo un principio que es el siguiente: si no tengo algún interés en la política, no debo involucrarme con la política. Estoy hablando claro, en el sentido de recomendar políticos, tener un político favorito. Pero claro, yo, como pastor responsable, necesito traer aquí enseñanzas de la Biblia, principios eternos de Dios, valores bíblicos, para que abras los ojos. Entonces aquí no voy a recomendar al político A o B, no voy a decir qué es correcto y qué no lo es. Todos nosotros ya tenemos una idea de las cosas. Sabemos que el país no va bien. Brasil está batiendo récords de impuestos. Y ya está prometido que en 2027 la situación va a empeorar. Hay mucha gente saliendo, fuera del país. Pero mi propósito aquí ni siquiera es hablar de eso, es hablar sobre esta cuestión. ¿Por qué será que la iglesia tiene tanto interés en el poder político? Tal vez nunca hayas oído hablar de esto, pero voy a aclarar todo aquí, de acuerdo con la Biblia, para que abras los ojos y no caigas en ese error del sistema religioso que hemos visto por ahí. ¿Está bien? Yo soy el pastor Antonio Jr. Si quieres contenido bíblico actualizado, todos los días estaré aquí, trayendo mensajes nuevos. Y también quiero orar por ti. Todos los días he hecho la oración de la mañana y la oración de la noche. Así que suscríbete a mi canal. ¿Está bien? Vamos a empezar con el mensaje de hoy. Hermanos, cuando dije aquí que la iglesia está buscando sus propios intereses en la política, y eso es verdad, eso no lo podemos negar, ¿de acuerdo? Pero ahora quiero que mires a tu propio corazón mientras yo también estaría mirando al mío. Porque ¿saben una cosa, hermanos? En el fondo, muchas veces estamos buscando una protección, una seguridad en hombres que son pecadores. Nos estamos enfocando tanto en el gobierno terrenal, siendo que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dejó muy claro: yo no vine para defender los intereses políticos, yo vine para predicar el reino de Dios. Hermanos, cuando el reino de Dios se establece en una nación, naturalmente se acaba la corrupción, la violencia, las leyes son alteradas, todo empieza a ser transformado, y yo creo que eso es lo que necesitamos. Voy a decir aquí algunas cosas con las que tal vez no estés de acuerdo, pero quiero dejarte claro algo desde ya, que ni tú ni yo debemos ser enemigos. ¿Recuerdas que hablé del juego de ajedrez? Hermanos, los poderosos quieren eso, que estemos peleando entre nosotros aquí, y ellos allá van a dominar cada día más a la población, dominando a la sociedad. Necesitamos, hermanos, abrir los ojos y como cristianos debemos ser equilibrados en todas las áreas. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de miedo, de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de equilibrio. Amén. Entonces, que el Espíritu Santo, a partir de este mensaje aquí, pueda darte más equilibrio en todas las áreas. Por ejemplo, es totalmente bíblico que nos preocupemos por el rumbo de nuestro país, por nuestro dinero, por la libertad que tenemos, por la crianza de nuestros hijos. Todo esto, hermanos, es deber de todo cristiano, pero el peligro comienza cuando pensamos que la política es la única garantía para el futuro de nuestra fe. Hermanos,
Cuando pensamos que la iglesia del Señor Jesús depende del resultado de las urnas, estamos cambiando nuestra confianza. Y la Biblia deja muy claro quién realmente debe traer esa seguridad, que es el propio Señor Jesús. No es ningún presidente, no es ningún gobernador, no es ningún grupo de políticos en el poder quienes van a cambiar nuestra vida. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo allá en Mateo capítulo 16, versículo 18? Él le dijo a Pedro lo siguiente: Pedro, sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Y qué quería decir Jesús con eso? Que esa roca, que es la verdad sobre quién es Jesús, que Él es el Hijo del Dios vivo, es sobre esa verdad, sobre esa base, que Jesús va a edificar su iglesia. ¿Y saben qué he estado notando, hermanos? Que los hombres están queriendo edificar la iglesia a su manera. Están usando métodos humanos, estrategias humanas, con la sabiduría terrenal para intentar construir algo que es eterno. Hermanos, nuestro reino no es de aquí. Este mundo ya está bajo el maligno. No estoy diciendo aquí que la política no tenga ningún valor, de ninguna manera. Tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados, porque entendemos que las leyes y las decisiones que toman allá en Brasilia cambian la vida de millones de trabajadores. Afecta nuestra seguridad en las calles, afecta la rutina de nuestra familia. Por eso, votar es una responsabilidad muy seria, pero la diferencia está en que entiendas que la política ayuda a que el país funcione, pero no es ella la que sostiene a la iglesia, porque si el gobierno falla, si estorba, la iglesia va a seguir existiendo de la misma manera, porque no fue creada por hombres. Amén. Entonces, en mi opinión, el mayor riesgo de que la política hoy se involucre con la iglesia y la iglesia se involucre con la política es que estamos cambiando nuestra manera de pensar y de actuar. Déjame explicarte una cosa. En la política, las cosas funcionan así. Mira, quien está de acuerdo conmigo es mi amigo y quien no está de acuerdo conmigo es mi enemigo. Piensa conmigo, si dejamos que esa manera equivocada de pensar se apodere de nuestra fe, vamos a empezar a juzgar a las personas. Ya no por su carácter, o por la Biblia, o por su fe, sino por el lado en el que están. Hermanos, eso ha afectado mucho, como te dije, porque si tu hermano en Cristo tiene una opinión diferente, no está de acuerdo con tu candidato, tiene otra visión, de inmediato piensas que él es tu enemigo, siendo que sigue siendo tu hermano en la fe. ¿Entendiste? Él sigue siendo de Jesús, porque está buscando seguir los pasos de Cristo. Él cree en todo lo que tú crees, pero tiene una visión política diferente. No estoy diciendo aquí que debamos estar de acuerdo con su visión, pero sí que debemos respetar, y no podemos juzgarlos como si estuvieran condenados al infierno solo porque tienen una visión diferente a la nuestra. La verdad es que cada uno de nosotros, en relación a estas cosas, estamos dentro de nuestra propia visión del mundo, y cada persona ve las cosas a su manera. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer punto. No podemos despreciar a nuestro hermano, maltratar a nuestro hermano, dejar de amarlo, no perdonar, simplemente porque tiene una visión política diferente a la nuestra. ¿Ok? Y otro detalle que he notado que es muy grave es el siguiente. Cuando un político que no nos gusta comete un error, ¿qué hacemos? Señalamos con el dedo de inmediato y exigimos un castigo, ¿cierto? Pero el problema es que cuando el candidato de nuestro lado, de aquello en lo que creemos, comete exactamente el mismo error, ¿qué hacemos? Inventamos una excusa, decimos que fue malentendido o preferimos quedarnos callados. Entonces, la pregunta que necesitamos hacernos es la siguiente. Hermanos, ¿será que realmente estamos buscando la verdad de Dios o solo queremos que nuestro grupo gane, que nuestro lado prevalezca? Hermanos, si exigimos mucho de un lado, pero encubrimos a los de nuestro propio lado, estamos siendo injustos. Y la palabra de Dios nos muestra que no debemos encubrir el error de nadie, mucho menos de un gobernante que está sobre nosotros. La Biblia cuenta algo muy interesante. En la historia del rey David, cuando él cometió ese pecado grave, ¿saben? Cuando se acostó con una mujer casada, él mandó al esposo de esa mujer al frente de la batalla para que muriera. ¿Qué fue lo que pasó? Dios envió al profeta Natán para hablar con David cara a cara. Natán no se quedó callado solo porque David era el rey, solo porque defendía al pueblo, solo porque tenía sus cualidades. No, él dijo la verdad tal cual era, porque él entendió que su fidelidad era con Dios. ¿Amén? Hermanos, y el problema de ciertas iglesias, de ciertos pastores que se hacen tan amigos de los políticos, es que llegan a un punto en que ya no pueden señalar sus errores.
no pueden criticar, ya no tienen el valor de señalar el problema y con eso perdieron la libertad de predicar la verdad. Por eso, guarda esto que te voy a decir ahora. Pastor o miembro de iglesia que solo tiene el valor de criticar al lado opuesto, terminó volviéndose prisionero, esclavo de su partido. ¿Entendiste? Hermanos, nuestro compromiso es con la verdad de Dios. Eso tiene que ser más grande que el miedo de agradar a los políticos. Miren, lo que he visto en estos últimos años, hermanos, es que cuando alguien critica al político por el que votaste, terminas ofendiéndote como si la crítica fuera para ti. Y no es así. No tienes que pensar que el candidato es santo para votar por él, pero tampoco tienes que defender su error después, ¿cierto? Votar por alguien, hermanos, solo significa darle una oportunidad a esa persona para que cuide nuestro dinero, tome decisiones por el pueblo y no pensar que solo porque votaste por él, ahora tienes que cerrar los ojos y no vas a ver ningún error, que solo vas a ver el lado positivo. Hermanos, eso tiene que terminar, ¿de acuerdo? ¿Vamos a cambiar esa manera de pensar a partir de hoy? Amén. Y otra confusión que noto es que solo porque hay más evangélicos allá en Brasilia, significa que el reino de Dios está avanzando en la política. Mis queridos, lamentablemente muchas veces no vemos ningún cambio, porque ellos están ahí, y terminan corrompiéndose, terminan enfocándose solo en su vida, en su bienestar, en el dinero que están ganando, y terminan olvidándose de la población. Al mismo tiempo, puede haber alguien ahí que no es cristiano declarado, no es evangélico, no es católico, pero es honesto, es correcto, es justo, quiere lo mejor para la población. Entonces, necesitamos dejar de mezclar las cosas. Y cuando vemos el ejemplo de Jesús, nos damos cuenta de que había algo en su corazón. Algo que hoy en día nos está haciendo falta, que es dejar de buscar ese poder, dejar de buscar la aprobación de las personas. Por ejemplo, allá en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, después de que Jesús multiplicó los panes y los peces, la gente quedó tan impresionada que querían hacer de Jesús el rey de Israel. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Él simplemente salió de en medio de la gente y se fue solo al monte. ¿Por qué? Porque Jesús sabía muy bien cuál era su misión y no aceptó ser usado como una herramienta por esa gente, mostrando que no toda puerta abierta ni toda invitación para que tengas más poder, más influencia, viene de Dios. Hermanos, Jesús sabía que todo lo que Dios quería hacer iba a suceder en el momento correcto si Él tenía el corazón enfocado en el Padre. Y hoy en día la persona puede declararse cristiana, hombre de Dios, una mujer de Dios, pero estar totalmente lejos de lo que Dios los llamó a ser, ¿entiendes? Por eso, en mi opinión, un pastor que fue llamado para ser pastor no puede ocupar un cargo político. Yo creo que el reino de Dios está muy por encima de eso. Incluso me acordé ahora de cuando llamaron a Billy Graham, uno de los más grandes evangelistas de la historia, lo llamaron para ser presidente de los Estados Unidos. Y sin duda, él ganaría, al fin y al cabo, era conocido en todo el mundo y era un hombre justo, un hombre que daba un excelente testimonio. Pero él dijo: no puedo rebajarme al cargo político de presidente de los Estados Unidos, aunque a los ojos del mundo sea lo mejor de todo. Pero ya soy el embajador del reino de los cielos, mi cargo es mucho más alto y no quiero perderlo. Entonces, esa es la visión que necesitamos tener. ¿Amén? Otro detalle del que tenemos que tener mucho cuidado es de no ser testigos falsos. Allí en Éxodo, capítulo 23, versículo 1, el mismo Dios dice: no pongas tu mano con el impío para que no seas un testigo falso. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el cristiano no puede intentar defender lo que él cree que es correcto usando una noticia que ni siquiera sabe si es verdad. Necesitamos ir a fondo, hermanos, antes de compartir cualquier videíto en internet, cualquier audio. ¿Cuántas noticias falsas hay en este tiempo de elecciones y tenemos que abrir los ojos? Amén. No estoy diciendo aquí que no puedas compartir algo, pero ten mucho cuidado y de preferencia, predica la palabra. Gasta tus energías, tu tiempo hablando de Dios, predicando las enseñanzas de la Biblia. ¿Está bien? Ten cuidado, como dije, para que no termines defendiendo a un político favorito. Hoy en día pones la mano en el fuego por alguien. Dentro de poco tiempo, él asume el cargo y empieza a hacer tantas cosas malas, empieza a ser un político corrupto, y entonces terminas dando un mal testimonio a tu familia, para las personas que conoces. Entonces, no estoy diciendo aquí que no debas tomar una posición. Cada persona debe hacer lo que considera correcto,
de acuerdo con la palabra. Cada quien tiene su propia conciencia. Pero hermanos, lo que hemos visto en estos últimos años es que hubo una gran división entre nosotros, y eso es inadmisible. Jesús nunca aprobó ese tipo de cosas. Y nosotros, por encima de todo, debemos entender que no existe ningún presidente, ningún diputado, ningún senador que vaya a cambiar el corazón de las personas. Como dije al principio del mensaje, el reino de Dios va a seguir avanzando, aunque el gobierno sea corrupto. Y la palabra nos dice, incluso, lo siguiente, en el Salmo 146, no confíes en los príncipes ni en los hijos de los hombres, en quienes no hay salvación. Amén. Es importante que entendamos que la política sí hace la diferencia en nuestro día a día. Nosotros formamos parte del país y debemos orar por la prosperidad del país. Debemos orar por los gobernantes. Todo eso está en la Biblia, pero ten tu propia opinión. Procura ver cuáles candidatos se alinean más con las Escrituras, con la palabra de Dios. Y, si alguien tiene una opinión diferente a la tuya, respeta, demuestra el amor cristiano. Procura conversar de forma pacífica y entiende que el reino de Dios no depende de quién gane la elección, porque quien manda en todo sigue siendo el Señor. ¿Amén? Yo siempre digo, el país puede estar en crisis, pero nosotros estamos en Cristo, y eso hace toda la diferencia. Si te gustó este mensaje, compártelo. Deja aquí también tu opinión, aquello en lo que crees, y suscríbete a mi canal. Voy a dejar 2 videos aquí en la pantalla. Elige uno de ellos para edificar tu fe. ¿De acuerdo? Dios te bendiga. Un gran abrazo.